Había pensado, dada la proximidad de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, predicar sobre el Magnificat, la más larga extensión de palabras de la Virgen que contiene la Biblia. Mi idea al principio era solo predicar del Magnificat, pero me di cuenta de que reflexionar acerca de cuál había sido la razón por la que Dios había querido que todos los días se recite o se cante el Magnificat en la liturgia de las horas, requería también hablar del Benedictus y del Nunc Dimittis. El primero es el cántico de Zacarías y el segundo el de Simeón. Porque al principio había pensado, expliquemos las palabras del Magnificat. Pero después pensé, sí, pero antes reflexionemos, ¿por qué la Iglesia quiere que lo recitemos cada día? Hay que tener en cuenta que estos tres cánticos algo tienen que tener de especial, dado que todos los monjes, los sacerdotes, tantos religiosos, tantas personas laicas en el mundo, cada día los van a meditar, los van a proclamar. En el comienzo del Nuevo Testamento, en el comienzo de los Evangelios, solo hay hechos. Mirad Mateo, Lucas, Marcos, solo hay hechos. El Magnificat es el primer canto que surge del Evangelio. Hasta entonces son hechos. Huida a Egipto, distintas cosas. El canto de María es la primera vez que en el Evangelio resuena un cántico, una alabanza. En cierto modo, es la primera voz que se eleva al comienzo del Nuevo Testamento. Habría que hacer muchos matices, pero en cierto modo es así. Después viene Zacarías. Zacarías el sacerdote, alabando a Dios, es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla a través de la boca de Zacarías. Se le da voz a este sacerdote levita, una voz profética. Va a hablar lo que Dios quiere que hable. A través de este levita, Dios habla, y solo lo que Dios quiere. Esa es la razón por la que hay que meditar tanto las palabras de Zacarías. Un personaje totalmente del Antiguo Testamento. No escuchará a Jesús, no verá las obras de Jesús. Morirá antes, probablemente. Ya no vuelve a aparecer. Después, para completar, no ya el cántico de María, sino esta sinfonía de cánticos que acompañan a María, viene al final del día en completas el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Fijaos que aunque en el Evangelio primero vino el Magnificat, en la Anunciación, después Zacarías en la Visitación y por último Simeón en la presentación en el templo, en la liturgia está todo muy bien dispuesto, muy bien, magistralmente, porque se comienza el día con lo que temáticamente es anterior, el Antiguo Testamento. La voz del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento.
Se culmina el día con la máxima culminación posible, las palabras de María, como si todo el día fuera una ascensión hasta llegar a esa culminación. Y ya por último, cortito, se completa el día con las palabras de Simeón ya en el templo, ya tocando, viendo a Jesús, lo que antes había sido una promesa de la venida del Mesías, pero que todavía no estaba visto, el personaje que representa todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento, tocará y verá a Jesús. Si os fijáis, hay una progresión, no son 3 cánticos, 3 cantos puestos en cualquier momento. No hay más cánticos. Bueno, hay una cosa que en ciertos momentos tiene el tono de un cántico, pero que tiene más el género de un texto sapiencial, que es el prólogo de San Juan. El prólogo de San Juan será el último en hablar, porque temporalmente, primero María en la Anunciación, visitación, presentación, San Juan escribiría muy al final, muchos años después. Realmente no es un cántico, es más un texto sapiencial, pero está colocado no en una hora litúrgica, está en la misa, porque realmente ese texto reasume todas las verdades teológicas, las resume en un solo texto y por lo tanto sí que tiene un sentido que le hace más propio el que sea proclamado en la misa. Fijaos, y esto es lo último que voy a decir, que María está presente en los 3 cánticos e incluso en ese prólogo de San Juan también. En la Encarnación, en la casa de Zacarías, está delante de Simeón, en pleno centro del prólogo de San Juan. María no es que simplemente aparezca en algún momento, María está presente físicamente en los 4 textos. En los 4 textos. De tal manera que pueden ser leídos y orados de un modo mariano. Los 4 textos, los 3 cánticos, pueden ser meditados como partes de la vida de María. Y es así. Es así. Sobre todo en un convento como este, tan mariano, se le puede dar ese tono a las mismas palabras. No es lo mismo las palabras en sí mismas que las palabras siendo escuchadas por María delante de Simeón, siendo recitadas con entusiasmo con María en la casa por parte de Zacarías. Como vemos, con este pequeño detalle de fijarnos en esto, María no es que simplemente aparezca en el Nuevo Testamento, es que las 3 veces que el Evangelio toma voz propia como un cántico, ella está presente. Después, el Evangelio va a referir hechos, va a hablar Jesús. Pero las 3 veces en que toma una voz que habla inspirada, que habla bajo el influjo del Espíritu Santo de un modo entusiasta, de alabanza, las 3 veces María está presente físicamente, o proclamándolo, o en la misma casa, o justo delante de Simeón. De manera que es posible el rezo en el coro de los 150 salmos y otros pasajes como cánticos que hay también. El rezo de la liturgia de las horas es posible entenderlos de un modo mariano. Se pueden entender incluso los salmos de un modo mariano. Y entonces
La recitación de los salmos en cada una de las horas citadas canónicas culmina en estos 3 cánticos. Todo ese atravesar los textos sagrados de las horas culminan en un cántico de naturaleza mariana. Y de los 3, evidentemente, la cima más alta podríamos decir que es el Magnificat, en que María habla directamente. Pues nada más, que todos nosotros, los clérigos, lo rezamos cada día, intentemos siempre sacar brillo a estas palabras y rodearlas del incienso de la adoración.